Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Quiero que usted atento a la palabra en esta preciosa noche, mañana. Hoy 28, vamos a 28 hoy, de mayo, se celebra mundialmente el Pentecostés y la nación de Israel principalmente celebra una vez más la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así que hoy hablaré en esta mañana acerca del Pentecostés. Esta celebración tiene lugar 50 días después de la Pascua, dando término de esta forma al tiempo de la Pascua, o también llamada la fiesta quintugésima, porque era una fiesta de 50 días. Esa Pascua, esa celebración, la tuvieron en el desierto junto con Moisés cuando el pueblo es liberado de la cautividad de Egipto. Cuando ellos salen, ellos hacen fiesta en el desierto, y la fiesta que hicieron precisamente fue esta, la fiesta de la Pascua. Entonces, en el número 50 celebraron el Pentecostés específicamente. En sus inicios, los judíos celebraban esta fiesta de Pentecostés para dar gracias por las cosechas, precisamente 50 días después de la Pascua. Entonces, estamos hablando que específicamente en el número 50 se celebraba el Pentecostés para los judíos en ese momento, y estaban ellos celebrando, porque ellos no salieron de Egipto con las manos vacías, ellos salieron con las manos llenas. Y estaban celebrando en el desierto, presentando cosecha y celebrando lo que Dios había hecho. Israel celebra la entrega, o celebró en ese momento la entrega de la ley de Moisés en el monte de Sinaí. O sea que estamos hablando del primer Pentecostés, cuando ellos celebran en el monte Sinaí. Recuerda que en el monte Sinaí, donde Dios le entrega las tablas de los mandamientos a Moisés, escrita en esas tablas, en esas piedras, estaban escritos toda la ley de Moisés. Es decir, que después de la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, empezó este gran acontecimiento. Entonces, en el primer Pentecostés, para que usted lo tenga claro, ¿qué se celebró específicamente? La entrega de la ley escrita en piedras. ¿Qué pasó en el primer Pentecostés? Porque de repente usted escucha Pentecostés, pero no sabe a lo que se refiere esta fiesta solemne, o esta fiesta poderosa de Dios, del Todopoderoso. Entonces, en ese primer Pentecostés se entregó la ley escrita en piedras. En Éxodo capítulo 19, vamos al texto, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 18 al 20. Me gusta esto que pasó allí, porque esto que pasó allí con el pueblo de Israel volvió a suceder. Mire esto: todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, o sea que se escuchaba un ruido impresionante. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea que eso fue un acontecimiento histórico para los judíos. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cuando Moisés sube, es donde le es entregado las tablas de los mandamientos, o la ley. Pero lo que pasó allí fue tan poderoso que dice que en el monte de Sinaí descendió fuego, y todo ese lugar estaba humeando y se estremecía. El monte empezó a temblar a causa de la venida de la presencia del Señor. Y fue un acontecimiento que marcó la historia. Marcó la historia porque en el libro de Éxodo está narrado la esclavitud del pueblo hebreo,
Pero ahí se evidencia su gran liberación. Por lo tanto, Dios le sentó un precedente, y era que sin su presencia, sin ese derramar de él, no podían avanzar. Una de las cosas que Moisés en sus momentos oró al Señor, diciéndole: si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Él empezó a depender completamente de la presencia de Dios, de la presencia del Todopoderoso. Ahora, en el segundo Pentecostés es el derramamiento o la venida del Espíritu Santo de Dios. Mira el contraste entre Éxodo y el libro de los Hechos de los Apóstolos, o los hechos o manifestaciones del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo, en pantalla por favor, Hechos 2 de 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué pasó en Éxodo? Descendió fuego y el lugar se estremecía y humeaba. Acá también empezó a derramarse fuego, y ahora el Espíritu Santo no simplemente cae sobre el monte del Sinaí, sino que ahora se derrama dentro de las personas que estaban en el aposento alto, esperando que el Espíritu Santo llegara y se derramara dentro de ellos. Ahora no estaba solamente sobre el monte, ahora estaba dentro, acá en el libro de los Hechos, de cada una de las personas, que habían más o menos como 120 en el aposento alto, recibiendo esta impartición. Y fueron, dice, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, lenguas de fuego, poderoso. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto es poderoso, porque se une el Antiguo Testamento y el Nuevo, diciendo lo mismo, de ese acontecimiento llamado Pentecostés. Así que cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, y el libro de los Hechos está marcado por la obra y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por eso se dice que el libro de los Hechos no termina hasta donde termina, sino que continúa con nosotros, que somos la iglesia, el remanente de los últimos tiempos, que se está preparando para el último derramamiento. Porque vendrá el último avivamiento y luego la iglesia será tomada. Hechos 1:2 dice: Jesús le dio por mandamiento por el Espíritu Santo que se quedaran esperando el Espíritu Santo que iba a descender, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces el Espíritu Santo empezó a ser derramado, pero por una promesa que estaba dada. Y nosotros ahora tenemos una promesa de parte del Padre y de parte del Espíritu Santo, que vendrá un derramamiento, un Pentecostés sobre la tierra, sobre la iglesia, sobre el remanente, sobre la iglesia que está apercibida en los tiempos, sabiendo que el Espíritu Santo volverá a derramarse con poder y a levantar una iglesia avivada, una iglesia empoderada que pueda irrumpir de manera sobrenatural. Es interesante observar que aunque los discípulos estuvieron físicamente 3 años con Jesús, escucharon sus enseñanzas, y aún después de resucitar, Él se les apareció nuevamente por 40 días. Ellos necesitaban, a pesar de que estuvieron con el Maestro de cerca, al Espíritu Santo de Dios. Necesitaron el derramar. Y si ellos, que estuvieron cerca del Maestro, caminando durante 3 años con Él, face to face, tuvieron la necesidad de recibir al Espíritu Santo, cuánto más nosotros, que no lo hemos visto todavía y que creemos por fe de que Él estuvo aquí y de que hizo esta obra poderosa y que el Espíritu Santo se derramó. Entonces ahora nosotros estamos en un SOS, en una urgencia, necesitando un derramar, necesitando que el Espíritu Santo venga y se siga moviendo en nuestra vida, y que se pueda activar una atmósfera en nosotros de gloria, de poder, de unción, y que el Espíritu de Dios pueda ser derramado
Aleluya. ¿Cómo se manifestó? Diga conmigo, con viento recio. Cuando usted ve las manifestaciones del Espíritu Santo, hay gente que cuando ve alguna manifestación se alarma. Usted no puede alarmarse, porque si usted se alarma, entonces quiere decir que usted todavía no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Usted todavía no ha disfrutado de sus manifestaciones. Dice que el Espíritu Santo se derramó, y se derramó a través de un viento recio que empezó a soplar el cimiento del lugar, tanto en el monte Sinaí como en el Pentecostés con los hechos de los apóstoles. Se estremeció también el lugar y descendió fuego sobre ellos. Quiere decir que cuando ellos salieron de ahí, dice la palabra que estaban como ebrios, y la gente decía: están ebrios, están borrachos. Y no era que estaban borrachos del alcohol, estaban ebrios del Espíritu Santo, porque había descendido con poder sobre ellos y ellos no podían sostenerse en pie. Y se ladeaban de un lado para otro porque no podían contener la llenura que habían recibido. O sea, el impacto fue tan fuerte que ellos no podían sostenerse. La vida de la iglesia está en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en un lugar, es una iglesia muerta y seca. Cuando alguien tiene al Espíritu Santo, eso se va a evidenciar, porque vas a tener una vida viva en el Espíritu. En ti va a haber un despertar, en ti va a haber un brotar, una gloria, un fuego. Eso se va a ver en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. De lo contrario es palabra muerta y religión. Pero en Casa de Gloria está el Espíritu Santo, y aquí honramos su presencia, celebramos su presencia, porque creemos que su presencia es lo más importante en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en el día de Pentecostés fue el día en que la iglesia inició bajo la manifestación del Espíritu Santo. Fue la primera iglesia, o la primera iglesia, que la iglesia primitiva, la iglesia constituida por los apóstoles. Escuche esto. La iglesia se levantó bajo el poder del Espíritu Santo, en un movimiento sobrenatural. Y eso jamás va a pasar de moda. Jamás podremos sacar al Espíritu Santo y echarlo a un lado, porque entonces ya no sería una iglesia, sino una secta. Pero cuando el Espíritu Santo es la vida de la iglesia, entonces tú ahí estás listo para recibir todo lo que el cielo ha dicho que se va a cumplir contigo. Porque Él viene a derramarse para traer cumplimiento de promesas. Él viene a derramarse para traer transformación al corazón del hombre. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por lo tanto, nosotros como seres mortales no tenemos el poder o la capacidad de transformar a otro. Esta transformación surge a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere ver a alguien transformado, ore a Dios que el Espíritu Santo lo toque. Ore a Dios que el Espíritu Santo lo redarguya. Órale a Dios que el Espíritu Santo entre a ese corazón. Si usted quiere que alguien venga a los pies de Jesús, usted tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, redargúyelo de pecado, redargúyelo de juicio, de justicia. Tócalo, Padre, toca ese esposo, toca esos hijos, toca mi casa, tócalo, Espíritu Santo, porque solamente a través de la obra del Espíritu Santo es donde tú vas a recibir el cumplimiento de promesas. Porque cuando Él se derrama, Él trae avivamiento, Él trae arrepentimiento, Él trae conversión. Alguien tiene que amar aquí al Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya. Por lo tanto, estas manifestaciones deben seguir vivas, porque sin la obra del Espíritu Santo no tendremos nada. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús dijo: necesitan la promesa, necesitan al Espíritu Santo. La iglesia esperó en el aposento alto la venida del Espíritu Santo, y la Biblia dice que todos fueron llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos? Seguro. ¿Cuántos quieren ser llenos? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ese lugar tembló. Diga conmigo: mi vida va a temblar a causa de su presencia.
Mi vida tendrá que temblar porque va a soplar viento recio. Y cuando el viento recio sopla, mi vida tiene que temblar. Y mi vida tiene que temblar porque yo voy a ser transicionada. Voy a moverme y Dios me va a mover en dimensiones poderosas. Diga conmigo, el Espíritu Santo va a traer un temblor. ¿Recuerdan la visión del profeta Ezequiel? Cuando dijo, ahora profetiza sobre ese valle de huesos secos. Y cuando empezó a profetizar, dice que el Espíritu Santo sopló. Y sopló sobre ese valle de huesos secos, puro muerto lo que había ahí. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, aún lo muerto tiene que resucitar. Aún lo que está seco cobra vida. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo aparece en acción, en movimiento. Y yo declaro que aquí el Espíritu Santo va a empezar a moverse y va a empezar a romper cadenas, quitar lo que no sirve. Es más, cuando tú le das la entrada al Espíritu Santo, la depresión desaparece, la tristeza desaparece, los miedos desaparecen, la inseguridad desaparece, porque el Espíritu Santo toma control de tus emociones. Y ya nada te separa de Él. Nada te hace temblar de miedo, sino que ahora tiemblas a causa de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Diga conmigo, Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántos quieren temblar? ¿Cuántos quieren quedar ebrios por su presencia? ¿Seguro? Porque los creyentes en Samaria fueron llenos del Espíritu Santo. En casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en la vida de Pedro. El Espíritu Santo estaba en la vida de los diáconos. El Espíritu Santo estaba en la vida de Felipe. El Espíritu Santo llenó la vida del apóstol Pablo. El Espíritu Santo se derramó sobre todas estas ciudades a través de los apóstoles. Hubieron manifestaciones gloriosas. ¿O cómo me explica usted a mí? Que el apóstol Pedro sanaba con su sombra. O sea, ¿cómo usted me explica a mí que el Espíritu Santo de Dios estaba operando en la vida de Pedro? Y Pedro pasaba y esa sombra que está ahí pasaba encima de un paralítico y se levantaba. ¿Eso era porque Pedro era Pedro o porque Pedro había sido lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren poder aquí? ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? Cuando tú estás bajo ese poder, entonces vas a operar en lo sobrenatural. Y tú vas a estar no ahora direccionado por el problema, tú vas a estar direccionado por el Espíritu Santo. A ti no te va a direccionar cualquiera, a ti te va a direccionar el Espíritu Santo porque Él tiene la capacidad de hablarte. Entonces su presencia se hace fuerte en nosotros cuando tú le das la oportunidad de entrar y decir, Espíritu Santo, irrumpe en mi vida y haz como tú quieras hacer. Úsame como quieras, yo me rindo, yo me postro, yo me tiro a tu presencia. Haz como quieras conmigo, porque los corazones que Dios está buscando en este tiempo para ser levantados son corazones que estén dispuestos a tomar el Espíritu Santo y a llenarse de su presencia. Dios mío, cuando yo veo la manifestación y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los apóstoles, en los discípulos, wow. O sea que un paño como este, el apóstol Pablo se secaba así. Lléveselo allá a Juan, porque allá hay paralítico. Y le entregaba el pañuelo y se lo llevaban a Juan. Y el paralítico lo tocaba con el paño, se levantaba. Dígame, ¿qué es eso? Explíqueme eso a mí en la lógica humana. Eso no se puede jamás. Eso no tiene razón de ser. Pero cuando el Espíritu Santo viene, escuche esto, cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, usted va a ser transicionado. Usted va a dejar de ser la persona normalita. El normalito, no, ya usted va a ser una persona inusual, extraordinario. Todo lo que haga va a brillar. Todo lo que tú hagas, la gente le va a llamar la atención. Mira, a causa de su presencia, si yo no tuviera el Espíritu Santo, si el apóstol no tuviera el Espíritu Santo, fuéramos personas normales del montón. Quien ha hecho la diferencia es el Espíritu Santo en nosotros, porque cuando lo tenemos a Él, entonces a causa de su presencia, la gente querrá estar contigo, la gente te va a llamar, las personas te van a buscar a causa de lo que portas de Dios, porque cuando el Espíritu Santo está, empieza el Espíritu Santo a derramarse en ese negocio, en esa empresa, y tú dices, mi negocio es pequeño, pero es atractivo, porque el Espíritu Santo lo hace atractivo. El Espíritu Santo
Santo es el que pone la esencia y te hace ser una persona completamente diferente. Eso es lo que hace su presencia. Puede ser una mujer diferente a causa de la presencia del Espíritu Santo. Puede ser un hombre diferente a causa de la presencia del Espíritu Santo. Él es el que lo hace. Y yo sé que en esta mañana va a haber derramamiento aquí sobre todos los corazones que hoy se puedan abrir para recibir lo que el Padre ha preparado a través del Espíritu Santo para que descienda sobre tu vida. Usted quiere un hogar feliz, una familia llena de su presencia. Busca al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede hacerlo en esta mañana. Él es el único que puede levantar tu casa. Él es el único que puede levantar tu economía, tu vida, todo lo que tienes. Diga conmigo, esa causa de su presencia. Esa causa de su presencia. Aleluya. Oh, en este último tiempo el Espíritu Santo quiere derramarse sobre todos nosotros. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones y mi bendición sobre tus renuevos. Mire esa palabra de Isaías 44:3. Todo lo que está seco, Él se va a derramar. Si alguien está seco aquí, hoy el Espíritu Santo se va a derramar sobre él. Y va a venir una unción sobre tu vida y se va a manifestar contigo si tú lo quieres. Porque Él es un caballero, Él no va a entrar abruptamente. Si usted no lo quiere, Él se hace a un lado y pasa el que lo quiere. Escúchame, Él no te va a obligar a que tú recibas. Él no te va a obligar y a cogerte ahora y recibes. No, tú abre tu corazón y Él te llena si tú quieres recibir esa llenura de parte de su presencia. Y Él está aquí para tocar y está tocando corazón y te está diciendo: hey, déjame entrar. Mira, yo quiero entrar. Yo quiero llenarte. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero hacerte diferente. Esta es una palabra profética para los últimos tiempos. El Padre promete un derramamiento del Espíritu Santo. Y proféticamente Dios está prometiendo un avivamiento. Y está profetizando el más grande del derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir, estuvo en Éxodo, estuvo en Hechos capítulo 2 y casi en todo el libro de los Hechos. Y ahora está aquí. Se derramó en el Éxodo, se derramó en los Hechos y se derramará ahora en este último tiempo. Espíritu Santo, sopla como soplaste de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales. Soplaste un viento recio y empezó a resucitar muertos. Y la gente empezó a recibir al Espíritu Santo. Vinieron lenguas como de fuego. Algo pasó ahí, algo pasó en ese lugar. Algo pasa en una vida cuando es impactada por el derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, mi alma te alaba, Padre. Mira esto. Primero, se va a derramar su espíritu sobre tu generación. Hay una promesa del Padre: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Quiere decir que tus hijos van a ser tocados. De repente vas a ver a tus hijos viniendo a la iglesia. A esa gente rebelde que te rodeaba van a ser tocados por el Espíritu Santo. Los que estaban a tu alrededor van a ser tocados. Él promete derramar de su espíritu. Es como cuando se llena un río y rebosa. Cuando se llena un vaso y se sigue emanando agua y agua y agua y agua y agua. Así se quiere derramar el Espíritu Santo de Dios sobre todos nosotros. Usted es un vaso en la mano del Padre. Y ese vaso va a empezar a llenarse de la presencia de Dios. Y va a haber un derramar. ¿Cómo un derramar? Es que ese vaso tiene que emanar y seguir emanando. A pesar de que esté lleno, se va a seguir derramando. Usted dice: corre que se está derramando la olla. Y usted sale corriendo porque se derramó la olla en la estufa. Así nos quiere Dios, en el fuego ardiendo hasta que nos podamos derramar en su presencia. Colócate para que pueda ser lleno y para que pueda haber un derramar. Alguien se tiene que derramar aquí en la presencia del Espíritu Santo. No necesitamos una iglesia fría, no necesitamos una iglesia dormida, una iglesia pasiva. No sirve una iglesia pasiva, no sirve una iglesia fría, no sirve una iglesia apagada, no sirve. Se necesita una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo para que el diablo huya, para que las tinieblas sean esparcidas, para que se disipen los poderes de las tinieblas. Usted tiene que entender que el poder de Dios está habilitado para ti y ese poder usted lo toma o lo deja. Y Dios quiere en esta mañana que el Espíritu Santo
Santo se derrame sobre ti y tú puedas tomarlo en el Espíritu. Sopla rúa de Dios. Todo lo que está seco, todo lo que está árido en tu vida, cobra vida, cobra vida, cobra vida, cobra vida, cobra vida. Toda muerte espiritual, toda sequía espiritual se va de usted, de usted, de usted, de usted, de usted. Fuera toda esa sequía, esa pasividad espiritual, toda religión que te ha amarrado ahí, creyendo que esto consiste en un vestido, en una prenda de vestir. Pues no, si te pintas el cabello de amarillo, de azul, de verde, aquí no es el tema de cabello, aquí no es el tema de vestido, aquí el tema es que usted tenga el corazón listo para ser impactado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se tiene que levantar una iglesia avivada, se tiene que levantar una iglesia que despierte, una iglesia que despierte, una iglesia que despierte. Se necesita una iglesia avivada. Todo sueño, toda pereza espiritual, fuera en el nombre de Jesús. No acepte la pasividad, no acepte la sequía, no acepte la sequía, no la aceptes en tu vida. Que hoy se produzca un rompimiento espiritual. Lo más poderoso que usted puede cargar es el poder del Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, lo tienes todo. Lo más poderoso que un ser humano pueda tener no es plata, es al Espíritu Santo. Porque de las añadiduras se encarga Él. Diga conmigo amén en esta mañana. Siento el ruido de Dios aquí. Él está soplando, aleluya. Y Él se viene a derramar. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Vamos a tenerlo en pantalla. Y después de esto, léalo conmigo, léalo en pantalla. Él se viene a derramar. Y el derramamiento del Espíritu Santo se tiene que provocar. Toca a alguien y dígale, provócalo. Diga, provoca al Espíritu Santo para que se derrame. Cuando yo inicié en estos caminos, el Espíritu Santo me enseñó muchas cosas que yo no conocía. Obviamente porque era muy joven y no tenía como alguien un maestro que quizás me direccionara en tantas cosas espirituales y sobrenaturales que yo no entendía en ese momento. Y una de las cosas que Él puso en mí fue una atracción hacia Él impresionante. O sea, esa atracción que Él sembró en mí, se empezó a despertar en mi espíritu un deseo profundo por estar con Él. Yo me encerraba en la habitación horas, muchas horas con Él. Y Él me daba el privilegio de poder escuchar su voz. La iglesia que hoy mi mamá pastorea en San Fernando fue fundada por las dos. Y yo escucho literal, en mi tiempo de oración, escucho el Espíritu Santo me dijo, esto aquí será un lugar de salvación y ustedes me edificarán casa para mí. ¿Cómo? Si ahí vivíamos, esa era nuestra casa, donde vivíamos mi papá y mis hermanos y yo. Y escuchar eso y poder ahora transmitírselo a mi familia y decir, hey, Dios me habló y me dijo que esta casa va a caer, se va a derrumbar todas estas paredes, porque aquí se va a construir casa para Jehová, porque aquí se van a salvar muchas almas. Tú sabes, cuando yo le dije a mi mamá, le dije, he escuchado al Espíritu Santo, y me dijo que aquí
aquí donde vivimos será casa para Jehová. Y yo le dije al Señor, si estoy escuchando bien tu voz, que cuando esta información se le transmita a mi papá, no ponga ninguna resistencia. Y sabré entonces que tuviste que hablarte, porque ¿cómo así? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Cuando les transmitimos la palabra que venía de Dios, no cristiano, pero sí con su fe en Dios, pero no genuino, dice, está bien, si Dios lo dijo. Cuando tú logras provocar a Dios en tu intimidad, van a pasar tantas cosas que tu lógica no va a comprender eso y tienes que romper lo finito ahí y navegar en el océano de su gloria, porque en el ámbito de la gloria no hay límite de nada. El límite lo pone usted. Pero cuando tú provocas la presencia de Dios con hambre, cosas grandes van a pasar contigo. Cuando tú lo provocas con sed, Dios va a empezar a obrar de maneras inusuales y poderosas. Entonces, una de las maneras en que tú puedes provocar a Dios es cuando hay arrepentimiento y conversión genuina. Por eso dice Joel en 2:12: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasguen el corazón y no vuestros vestidos. Conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Reúnan al pueblo, santifiquen las reuniones, junten a los ancianos, congréguense los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregas al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decirle a los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y en el 28 sigue esto que leímos ahorita: y después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Y después de qué? De arrepentimiento y conversión. Se necesita una iglesia que se convierta de verdad a Jesús. Que usted no esté en la iglesia por encima, que no tengas un evangelio frío, tibio, sin fuerza, que no seas un cristiano más del montón que viene a veces cada 8 días a la iglesia. Usted tiene que tener en el corazón revelado de verdad quién es usted en Cristo y qué es Jesús para ti. Cuando tú entiendes lo que es arrepentimiento y lo que es conversión, tú te vas a apasionar por su presencia. Tú estás provocándole, tú le estás diciendo: Señor, yo me cansé de esta vieja vida que yo llevo. Yo me cansé de esta frialdad. Yo me cansé de no ser ni de allá ni de acá. Yo necesito tener una identidad clara, porque hay veces que hay identidades borrosas que usted no sabe de dónde es, si es de allá, si es de acá. Pero se necesita que usted piense y reflexione en esta palabra y diga: Espíritu Santo, si tú tienes para mí reservado ese derramar y esas cosas nuevas para mí, yo voy a inclinar mi corazón a ti y yo me voy a convertir de verdad. Te voy a servir, te voy a amar, voy a dedicar mi vida a tu servicio, porque reconozco que separado de ti nada yo puedo hacer. Tenemos que acostumbrarnos a tener vidas transparentes en delante de Dios. Yo hoy no te vengo a condenar por nada, te vengo a decir que si usted se encuentra hoy en cualquier condición de pecado, usted pueda venir delante de Jesús, porque Él está aquí para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Porque lo que tú puedes descubrir a través del arrepentimiento, de la conversión genuina, es un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Entonces se necesita una iglesia que camine en arrepentimiento, una iglesia que camine en perdón, una iglesia que camine en una conversión real y transparente. Que no seamos uno aquí en la iglesia y allá afuera nos desconozcan, porque nadie sabe la fe que tú estás profesando. Pero cuando tú de verdad estás genuino en Dios, hasta tu fe tú la compartes con otros sin limitarte, porque tú dices: he conocido al Dios poderoso, he conocido a Jesús, he conocido al Espíritu Santo, me ha tocado, me ha llenado. Y ahora tú compartes la fe que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque a tu corazón fue revelado la resurrección de Cristo, y tú sabes que Cristo volverá, y sabes que hay una iglesia que lo está esperando, y sabes que hay un cielo, y sabes que Dios es bueno, y sabes que Dios es real. A alguien se le tiene que manifestar Jesús.
No podemos llevar vidas dobles. Porque el tema aquí no se trata del pastor ni de mí. Se trata de usted con Dios. Y por eso el Espíritu Santo está buscando vasos para Él limpiarlos, para Él purificarlos, para Él arrancar todo lo que no sirve y derramarse dentro de tu vida. Que tú puedas sumergirte en el río de Dios, pero que de verdad en tu corazón haya un desprendimiento de aquellas cosas que te están afectando. Es más, el Espíritu Santo te ofrece muchísimas ayudas, porque Él es llamado el Paracleto, quiere decir el que camina a nuestro lado, y Él te va a fortalecer en tus debilidades, en las áreas donde tú eres débil o eres vulnerable. Él va a aparecer para fortalecerte en esas áreas. Pero tú tendrás que tener el corazón dispuesto para que esto acontezca y que realmente tu corazón esté dispuesto a vivir para Dios. Esto es importante que usted lo tenga claro, porque de otra forma no va a haber manera de tener una iglesia firme, anclada y arraigada, sino que tendremos cristianos tibios, fríos, que van y vienen y recorren 1000 iglesias y no se afirman en ninguna, y están así, sin paternidad espiritual. Están aquí, pero no se sabe si el pastor es José Arroyo o el pastor es acá. Usted necesita identidad de todo: identidad en Cristo, identidad como iglesia, identidad como hijo de Dios. Usted necesita realmente entrar en una dimensión diferente y ser transicionado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Y concluyo con esto: cuando hay hambre, diga conmigo, cuando hay hambre, yo puedo provocar un avivamiento. En Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que aquí está dos hombres que recibieron del Espíritu Santo, recibieron su presencia y iban todos los días a orar al templo. Todos los días a la hora novena, la de la oración. Consideran la hora novena a las 3 de la tarde. Y todos los días a esa hora oraban en el templo. ¿Sabe qué se necesita? Hombres y mujeres apasionados por su presencia. Usted aquí nadie tiene que llamarlo para que venga a la iglesia. Y si no se empuja, no avanza. Eso es feo, porque ahí nunca el Espíritu Santo se va a derramar. Porque tú necesitas a alguien que te esté inyectando para que avances. Alguien tiene que estar siempre como los cristianos carretilla, que hay que cogerlo y subirlo y llevarlo. Usted necesita a Dios, no Dios lo necesita a usted. Dios tiene mucha gente, millones, un mundo completo. Si usted no lo busca, usted se pierde de este deleite tan grande y de las bendiciones que Dios tiene preparado. Dios no se aleja, el que se aleja es usted. Que hay que estar empujándolo para que ore, empujándole para que busque la presencia de Dios. Usted no sabe lo que pasa cuando alguien ora de verdad en el Espíritu. Ay, Dios mío. Lo que tú descubres cuando tienes pasión por su presencia en la oración, esto es violentísimo, como dice nuestro apóstol. ¿Sabe por qué? Porque en la oración se produce hambre por su presencia. En la oración se produce un estallido, una explosión de gloria y de unción, una mezcla de todo lo divino, lo del cielo. Y esta gente tenía tanta hambre que todos los días iban al templo. Y la gente, para venir un día en la semana, les cuesta. Yo digo, ¿cómo tienen vidas espirituales? Si en este lugar es un aposento donde se viene a recibir y a ser impartido del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita avivar su espíritu. Póngase la mano aquí en el corazón y diga: Espíritu Santo, entra, pero hasta la fibra, rompe todo por dentro y entra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas,
y que puedas llenarme de ti para yo cada día poder tener una vida avivada y apasionada por su presencia. Yo pregunto, ¿cuántos oran aquí todos los días? Pero no esas oraciones religiosas que yo detesto, horrible. No me gustan las oraciones religiosas. Esas oraciones que hacían los fariseos, se ponían en las plazas a proclamar que ellos eran los santos. Unas oraciones repetidas, no. Una vida real, que se sienta, que cuando usted ora, hasta el techo se estremece. Y usted dice, Padre, ¿está temblando o son cosas mías? Porque tú puedes poner hasta a temblar tu casa, el techo, las paredes, hasta los platos se van a caer. ¿Sabes por qué? Porque es que tú estás cargando un poder sobrenatural que cuando se conecta con esta tierra tiene que temblar, porque el poder de Dios es muy grande. Por eso fue que tembló aquellos lugares, porque la gloria de Dios invadió, y cuando la gloria de Dios invade, ahí no hay nadie que quede de pie, porque tú le estás dando lugar a que la presencia de Dios sea derramada. Hija, colócate de pie. Sí, mi amor, levanta tu mano al cielo. El Espíritu Santo de Dios tiene algo grande para ti en esta mañana. Ven acá, sal de tu lugar. Espíritu Santo, mi alma te adora porque estás aquí. Tienes un llamado tremendo del cielo. Eso te lo dio Dios, no el hombre. Y como te lo entregó el Señor, tendrás que ponerlo en función ya. Porque el Espíritu Santo hoy viene a activarte y a ponerte en una dimensión de mucho fuego, de mucho poder. Te veo violenta en el espíritu. Y sobre ti hoy va a venir un derramar de Dios, que se va a marcar un antes y un después en tu vida. Porque su presencia eso es lo que hace, nos marca, nos sella. Dice, esta es mía y nadie me la quita. Levanta tu mano al cielo, Espíritu de Dios. Señor, dale lo que ella vino a buscar y lo que tú decidiste darle hoy a ella, porque tú la trajiste para tú derramarte en su espíritu y traer un mover de gloria en su vida. Te veo como una antorcha que se enciende en medio de las tinieblas. Herria seca tu acabas sendaraya. En algunos momentos has querido desmayar y aún la fe te ha faltado. Pero ¿sabe quién te ha sostenido? El Espíritu Santo. Ese ser extraordinario al que tú también amas y que Él te ama más a ti. Porque decidió escogerte a ti para que seas un recipiente, un vaso en la mano del alfarero. Su gloria se perfecciona en tus debilidades. Y yo te levanto bajo el poder de mi Espíritu Santo. Y esa gloria que cayó en el Pentecostés hoy cae sobre tu vida. Se van a activar nuevas lenguas. Riba Bashera. Habían dones que estaban allí sin activar y hoy se activan. Tendo la seca batara basharaba. Te levantarás y reverdecerás. Rebasoba. Que la bashera aquella basha. Y atacabas. Porque hoy el Espíritu Santo viene a traer un Pentecostés. Y amar a Zaradia. Sopla rúa. Espíritu Santo, mi alma te adora. Mi alma adora, 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 adora. Vamos, ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie a los que quieren subir al monte Sinaí, a los que quieren subir al aposento alto. Ponte de pie a los que quieren que algo suceda.